Vamos a continuar. En este caso, el siguiente capítulo que vamos a ver es el capítulo 41, se llama la actividad teológica, ¿ok? Y vamos a irnos a leer primeramente esta frase de Anselmo de Canterbury. Dice así: no pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque mi intelecto no se puede comparar con ella. Lo que deseo es entender, siquiera imperfectamente, tu verdad. Esa es la verdad que mi corazón cree y ama. No trato de comprender para creer, sino que creo y por ello puedo llegar a comprender. Aquí vemos un punto muy importante acerca del cual Anselmo, pues prácticamente él hace esta observación. Él comenta lo siguiente en referencia a la relación existente entre la fe y la razón. ¿Ok? En este periodo se empieza a cuestionar este tipo de cuestiones, de cómo interactúa la fe, cómo interactúa la razón. Y bueno, mucha gente cree que desde el siglo, aproximadamente desde el siglo V, cuando todo el Imperio Romano se cae, hasta la Ilustración, todo era oscuridad, o todo era, vamos a llamarlo así, un desastre, un caos. No vamos a negar que sí hubo un periodo de oscuridad muy tremendo, sobre todo con la caída del Imperio Romano, y después con, ya vimos, los periodos de los vikingos, y bueno, toda esa situación. Eso es cierto, si pasó no lo podemos negar, pero lo cierto es de que allá por a finales de entre lo que vendría siendo el siglo XI aproximadamente, ahí fue cuando se empiezan otra vez a renacer ciertas ideas que se habían perdido en la antigüedad, ¿ok? Entonces, lo que vimos en su momento desde el siglo VI, en su momento el siglo XIII, no solamente fueron reformas monásticas. Ya vimos a Cluny, a los citernenses, los mendicantes, o las reformas papales, como lo hizo Hildebrando, el extremismo religioso de Pedro el Ermitaño, sus seguidores fanáticos locos. También en monasterios pues hubo escuelas, hubo universidades que trataron de entender mejor lo que vendría a ser la verdad cristiana. Recordemos que también en todo este periodo hay una evolución de la filosofía, hay una evolución de ciertos aspectos teológicos que empezaron a crecer y empezaron a enriquecerse hasta que en su momento desbordaron en la Reforma. Aún no tocamos el tema de la Reforma, ya casi llegamos a ella, pero es muy importante entender que la Reforma no es algo que se dio de la noche a la mañana, sino que lo que ahorita estamos viendo son las bases que se empezaron a formar, son las bases que empezaron a darle, ahora sí que a darle forma a la Reforma, ¿ok? Entonces, llega un punto en el cual sí, hay la necesidad de una reforma monástica, hay la necesidad de cambiar la manera en cómo actúan los monjes y la iglesia, que ojo, se tuvo poco éxito, hay que reconocerlo, porque mientras la iglesia cada vez tenía más tierras, más poder, más control, pues la gente vivía en una situación completamente miserable. Eso también debemos decirlo, que realmente durante mucho tiempo el grueso de la población vivió en la miseria. O sea, no es de que la gente tenía una vida digna y podía acceder a, no sé, servicios medianamente aceptables de salud, trabajo estable y demás. No, realmente había un estilo de vida bastante miserable. Entonces, sí se tuvo poco éxito por ese lado, pero también debemos entender que esto no fue propiamente del mundo cristiano, es decir, en el mundo musulmán vemos que también empieza a crecer el extremismo. En el mundo chino también había mucha opresión por parte de los gobernantes, de los emperadores, mientras había sectores sí muy intelectuales, con mucho poder y con muchos recursos. La mayoría o el grueso de la población vivía en una miseria terrible. Podemos hablar también del caso de Japón, en cómo los samuráis eran casi como que los jefes feudales y hacían lo que querían con la gente también, ¿verdad? Entonces, hay un renacer, o empieza a brotar la semilla de un renacer, y es justamente que aquí es donde empiezan a desarrollarse incluso el tema de las falacias. Todas estas falacias que hoy conocemos como ad populum, ad hominem, el hombre de paja y muchas otras, se empiezan a desarrollar aquí en esta época. Por eso es que estas falacias se dan en latín, o las entendemos en latín, porque se dan en los monasterios, se dan en las escuelas catedralicias y demás. También en este periodo es cuando les comento, hay un avance en cuanto a la filosofía.
Recordemos, recapitulando un poco, que por ahí el emperador Teodosio expulsa a la escuela, a cierta escuela neoplatónica, platónica neoplatónica, y ellos se van al oriente, precisamente a Persia, y de Persia van a Bagdad, y justamente en todo ese mundo musulmán hay un renacer intelectual. Ahí los orientales descubren o profundizan en Aristóteles, en Platón, en Pitágoras, en muchos otros filósofos de la antigüedad. En su momento los números empiezan a desarrollar entre una combinación entre los hindús y los árabes toman los números de los hindús y se desarrolla esta cuestión. Entonces hay un crecimiento, ¿sí? y el oriente experimenta un renacer cultural, intelectual, tecnológico y demás. Y mientras tanto, parte del conocimiento antiguo, que en Europa se empezó a prohibir porque se decía que era pecado, hay un crecimiento, empieza a infiltrarse a través de lo que en su momento sería el califato de Córdoba, que bueno, después se caería el califato de Córdoba y le seguirían otros califatos o otros reinos taifas, ya hablamos de esto. Entonces ellos mantienen o ellos reviven Aristóteles, reviven filosofía de la antigüedad y demás, y esto poco a poco empieza a volver a Europa, o le empieza a impactar poco a poco a Europa. Tampoco debemos menospreciar en su momento el impacto de las cruzadas. Con las cruzadas sí hubo cosas pues malas, por ejemplo el caso de los cátaros, que también, o los albigenses, que también debemos recordar, que pues sí tenían doctrinas teológicas cerradas, pero también hubo contacto con mucho conocimiento del mundo antiguo que en Occidente ya se había muerto, o que en Occidente había caído en el olvido. Ahora, también empieza otro movimiento, es decir, en el cual en los monasterios empiezan a formar escuelas y esto empieza a evolucionar en universidades, ¿sí? Recordemos que hasta hace poco gran parte de la población pues vivía en zonas rurales. La zona rural era la regla, no la excepción. Las ciudades eran centros urbanos, pero pues eran la excepción a la regla, ¿verdad? O sea, había pocas ciudades importantes, en su gran mayoría pues eran territorios rurales de los países. Y como ya lo vimos, gran parte de la economía se basaba principalmente en lo que vendría siendo la agricultura, ¿sí? Como casi no había comercio o no hubo comercio en la Edad Oscura, pues prácticamente todo tenía que ver con la tierra. Esto empieza a cambiar, ¿sí? Entonces se empiezan a crecer ciudades, mucha gente empieza a migrar a las ciudades. Obviamente eso trajo un problema incluso de salubridad, porque no había drenajes, no había los baños en su momento que sí había en el periodo romano. Incluso por ejemplo en España, ya lo platicamos, pero se lo recuerdo, cuando los reinos católicos recuperan, o toman la zona árabe, lo que pasa es de que ellos destruyen muchos de los baños que tenían los árabes, porque decían que bañarse era para afeminados. O por ejemplo decían que que no te bañaras con agua caliente, porque si te bañabas con agua caliente te iba a abrir los poros y esto te iba a hacer, obviamente no con la palabra poros, pero que esto iba a traer o iba a hacer que se te metieran demonios, ¿sí? Entonces vemos esta situación contraproducente, y justamente aquí es donde empieza también una revolución a baja escala, por así decirlo, o evolución en cuanto a las universidades, en cuanto al poder de los reyes. Obviamente el rey quería establecer su poder, porque recordemos que en el feudalismo el rey no era el poder absoluto, es decir, había señores feudales, había príncipes, había por ahí ciertos aliados, y entre ellos negociaban, y el apoyo del rey pues era fundamental, pero incluso ellos se podían unir y podían derrocar al rey. Usualmente esto pasaba entre primos, ¿sí? Ya vimos que después de los carolingios, después del imperio carolingio, este es el precursor de lo que hoy es Francia, Alemania y otros países más por ahí. Entonces, al dividirse los hijos, pues en su momento llega un punto en el cual incluso entre parientes empiezan a pelear por la corona, ¿verdad? Incluso podemos ver que por ejemplo la monarquía española, la inglesa, la francesa, la germana y demás, muchos de ellos pues eran parientes, ¿sí? Eran parientes incluso, medianamente cercanos, ¿sí? Entonces eso explica por qué, por ejemplo, la casa real de ahorita de Inglaterra es alemana, pero y en su momento el zar de Rusia, que en su momento venían
o tenían por ahí sangre vikinga, estaba emparentado también con la inglesa, y a su vez tenían cierta relación con los españoles, y a su vez, entonces ahí vas trazando toda una línea. Gran parte de las guerras y demás que hubo fueron entre familia. Es uno de los más grandes peligros de la monarquía, ¿verdad? O sea, como el poder se concentra, es muy apetecible pelear por él. ¿Ok? Y justamente en este periodo es cuando viene Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury, él es allá de Piamonte, en Italia. Él era hijo de una familia noble, una familia adinerada. Y pues su papá no quería que él fuera monje, pero él insiste, se une al monasterio de Bec en Normandía, norte de Francia. Y justamente él lo hace pues con el objetivo de pues estar lejos de su gente, por algo será. Entonces él empieza cada vez a agarrar más fama, se empieza a dedicar al estudio teológico y empieza a producir varias obras. De hecho, podría decirse que la más importante de él es el Proslogio. Después, en el año 1078, es hecho abad de Bec, ¿sí? Y porque pues en su momento Lanfranco, que era el líder, por así decirlo, de aquel, bueno, el abad, por así decirlo, pues había dejado el monasterio para ser consagrado arzobispo de Canterbury. Después, bueno, más bien por este tiempo, Guillermo el Conquistador parte a Normandía y conquista Inglaterra, ¿sí? De ahí es donde derrota a los ejércitos de los sajones en el año 1066 en la batalla de Hastings. Entonces Guillermo y sus sucesores se establecen en Gran Bretaña, que poco a poco se fue volviendo el centro de sus territorios. ¿Ok? Y durante varias generaciones, pues por así decirlo, continuaron trayendo personas de origen normando, pues para ocupar posiciones de importancia en Inglaterra. Recordemos que Normandía viene de los normandos, que en su momento eran vikingos, pero los vikingos, pues en su momento sí se convierten, vaya, al cristianismo. Entonces ya no hay ese problema con que sean paganos, ¿ok? Entonces eso pasa con Lanfranco, y en el año 1093, pues se traen a Anselmo para que él ahora sea el nuevo arzobispo, ¿ok? Es hecho arzobispo de Canterbury por Guillermo II, quien había sido el sucesor. Y a él no le gustaba esto, ¿sí? Él no quería ser arzobispo porque él anhelaba la vida de tranquilidad del monasterio, y en parte porque desconfiaba mucho de Guillermo, porque cuando se murió Lanfranco, a fin de posesionarse de sus ingresos, ve la sede vacante y pues también quiere quedarse con las propiedades, por así decirlo, de la iglesia. Pero pues a la postre la acepta y comienza una carrera muy conflictiva, ¿sí? De hecho, fueron varias veces que Guillermo lo mandó al exilio, y después lo mandó su sucesor Enrique I, ¿sí? Digo, para no meternos en temas, lo que pasó ahí entre Anselmo y en su momento Guillermo y Enrique, pues tiene que ver mucho con el creciente poder, la creciente influencia entre pues lo que vendría a ser en su momento la iglesia y el poder político de la época, ¿sí? Entonces pues eso se ve reflejado ahí, y pues después de una carrera bastante accidentada, pues podríamos decir que ya al final muere, y pues bueno, se reconcilia con el poder civil y listo. 70 años después, Thomas, uno de los sucesores, Thomas a Becket, pues él moriría asesinado junto al altar de la catedral, pues por razón del mismo conflicto, es decir, el problema entre el poder civil y el poder religioso. Que bueno, siempre yo estaba de acuerdo de que siempre debe haber una división. La iglesia no debe intervenir en las cuestiones del Estado, y el Estado no debe intervenir en la iglesia, ¿ok? Entonces, lo cierto es de que Anselmo usa sus exilios para escribir. Entonces, porque pues esto le quita de responsabilidades, por así decirlo. Y su principal obra se llama ¿Por qué Dios hizo al hombre? Más bien, perdón, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Sí? Y justamente la importancia teológica de Anselmo radica en que fue el primero, después de muchos siglos, que vuelve a aplicar la razón a las cuestiones de fe de un modo sistemático, ¿sí? Cada una de sus obras trata acerca de un tema específico, acerca de la existencia de Dios, la obra de Cristo, y empieza a trabajar acerca de la relación entre la predestinación, el libre albedrío, y más que nada Anselmo trata de probar que la doctrina de la iglesia es verdad sin recurrir a la escritura o en cualquier otra autoridad.
Esto no significa que Anselmo haya sido un racionalista, que simplemente pensara que a través del empirismo, la razón, se pudiera demostrar las verdades divinas. De hecho, todo lo contrario. Él dice, porque creo, puedo ver, ¿sí? Porque creo, puedo entender. O sea, él dice, yo creo y entiendo. No es entiendo para creer. Sí, esa era su postura. Es decir, él cree primero, luego después empieza a hacer preguntas, le empieza a hacer preguntas a la razón. Y su propósito no es probar algo para después creerlo, sino pues demostrar que lo que de antemano se acepta por fe es racional. Entonces esto se puede ver ahí en su obra, porque Dios se hizo hombre. También trata acerca de la existencia de Dios. Anselmo, pues él no duda en que Dios exista. Y en cierto sentido, pues muchos han dicho que su obra está dirigida en una oración hacia Dios. Pero sabiendo que Dios existe, él quiere demostrarlo. Entonces Anselmo toma la frase del Salmo 14.1 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces él dice, ¿por qué es necedad negar la existencia de Dios? Porque esa es una verdad, o evidentemente esa existencia debe ser una verdad de la razón. Por tal sentido, negarla es un sin razón. Es decir, el necio niega, o sea, una persona tonta niega que Dios exista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón humana nos da las pruebas, nos da el sentir de que Dios existe. ¿Sí? Entonces él pues se pregunta, ¿es posible demostrar que la existencia de Dios es tal? Entonces empieza a desarrollar, empieza a trabajar, y justamente Anselmo trabaja o desarrolla lo que se conoce como el argumento ontológico para poder probar la existencia de Dios. Entonces justamente Anselmo nos dice de que, oye, preguntarse que Dios existe equivale a preguntarse si el ser supremo existe. Pero la misma idea de ser supremo, que incluye todas las perfecciones, incluye también que exista. Es decir, de modo que tal ser supremo sería inferior a cualquier ser que exista. Un ser supremo inexistente sería una contradicción semejante a la de un triángulo de 4 lados. ¿Sí? Es decir, la idea del triángulo incluye 3 lados, por lo tanto, la idea del ser supremo incluye existencia. O sea, es decir, va relacionado el cuestionar si existe un ser supremo, y el hecho que nosotros concibamos la idea de un ser supremo, eso le da el punto de partida para decir que existe. Es por eso que quien niega la existencia de Dios es un necio, como lo dice el salmista. ¿Sí? Entonces él dice, ¿un triángulo existe? Pues sí, pues existe un triángulo. ¿Y un triángulo cuántos lados tiene? Pues 3. Entonces, así como un triángulo tiene 3 lados y está relacionada la palabra triángulo con 3 lados, en este caso podemos decir que plantearnos si un ser supremo existe va relacionado a decir que existe. ¿Sí? Es decir, la sola idea de plantearnos o de concebir que existe algo supremo basta para probar que exista. ¿Ok? Ojo, este argumento ontológico pareciera muy sencillo. ¿Sí? Pareciera muy sencillo, pareciera que esto es algo casi que de primaria, pero déjenme decirles que el argumento ontológico aún hoy se debate, aún hoy se plantea, aún hoy hay refutaciones, reinterpretaciones, defensas, y filósofos y teólogos lo han trabajado a lo largo de los siglos. Entonces, lo más lo comentamos, digo, no estamos viendo un curso de apologética ni un curso de teología. Entonces, por ahora hasta aquí lo dejamos, así es como lo planteaba Anselmo. ¿Sí? Entonces, Anselmo en su teología él dice que pues para demostrar una doctrina, pues primero pues se tiene que creer. O sea, es decir, para yo entender la doctrina, primero tengo que creerla. ¿Sí? Por lo tanto, su doctrina o su método teológico no consiste en esperar a demostrar una doctrina para creerla, sino que parte de la doctrina misma y de su fe en ella para mostrar su racionalidad. ¿Sí? Y justamente en su obra, ¿Por qué Dios se hizo hombre?, Anselmo se plantea la cuestión de la encarnación. Y su respuesta pues se ha generalizado en tal modo que, con algunas variantes, ha llegado a la opinión que la mayoría de los cristianos occidentales tenemos, incluso en el siglo XX. Es decir, su argumento se basa en un elemento legal de la época. Es decir, en la cual la importancia de una ofensa
depende del ofendido y la de un honor depende de quien lo hace, ¿sí? Si por ejemplo alguien ofende al rey, la importancia de esa acción se mide no en base, pero no con base en quien la cometió, sino a base de la dignidad del ofendido. Es decir, si un campesino ofende al rey, la ofensa equivale a la dignidad del rey, no a la dignidad del campesino, ¿ok? Y al revés, si alguien desea honrar a una persona, la importancia de esa acción se mide no en base del rango de quien recibe la honra, sino a base del rango de quien la ofrece. Es decir, si un campesino insulta al rey, se va a medir en la dignidad del rey, porque fue hacia el rey quien se lo ofendió. Por lo tanto, como a él fue la ofensa, el nivel de la ofensa se va a medir en respecto al afectado, por así decirlo. Y en cambio la honra es al revés. La honra es de quien la da, no de quien la recibe. O sea, es decir, si el rey honra a un campesino, la honra no equivale al campesino honrado, sino a quien la da. ¿Y quien la dio? El rey. Por lo tanto es mucha, ¿sí? Por lo tanto, la honra del rey vale más que la honra de un campesino. Y por lo tanto, el insulto hacia un rey es mucho más grave que la ofensa de un campesino hacia otro, ¿sí? Digo, pueden estar no de acuerdo con este principio, pueden ahí tener sus ideas, pero así es como Anselmo lo plantea, ¿ok? Entonces, si aplicamos este principio de relaciones entre Dios y los seres humanos, pues llegamos a la conclusión de que primeramente el pecado humano es infinito. ¿Por qué? Porque ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Entonces, como pecamos contra Dios y Dios es un ser infinito, y el pecado, la ofensa que hemos cometido, ha de medirse a base a la dignidad de Dios, pues ahora sí que el pecado es infinito. Segundo, cualquier pago o satisfacción que el ser humano pueda ofrecerle a Dios ha de ser limitado, porque su importancia se mide a base de nuestra dignidad. Es decir, como somos inferiores a Dios, nunca podremos resarcir o nunca podremos cubrir este pecado, ¿sí? Entonces, como no tenemos medio alguno para pagarle a Dios lo que le debemos, cualquier bien que podamos hacer no es más que nuestro deber, y por lo tanto la deuda pasada nunca será cancelada, ¿sí? Es por eso que nuestra situación, o para remediar nuestra situación, hace falta ofrecerle a Dios un pago infinito, pero ese pago debe ser hecho por un ser humano, pues fuimos nosotros los que pecamos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber sido un ser humano infinito, es decir, divino. Por eso Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien se ofreció pues en nombre de toda la humanidad una satisfacción infinita por nuestro pecado. Y aquí entramos en el famoso tema de la cristología, o sea, es decir, tenemos a Jesús, que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, es decir, 100% Dios, 100% hombre, y no podemos separar sus dos naturalezas, ¿ok? Entonces, este modo de ver la obra de Cristo se ha generalizado en siglos posteriores. Ojo, no es el único ni el más común de la iglesia antigua. Es decir, en la iglesia antigua se veía a Cristo como un vencedor del demonio y de sus poderes, que pues prácticamente su obra consistía en liberar a la humanidad del yugo de la esclavitud que estaba sometida, que era el pecado. Y por eso, como les comentaba anteriormente, en el culto de la iglesia antigua, en los servicios, por así decirlo, se centraba en la resurrección. Bueno, nosotros los pentecostales también hacemos mucho énfasis en la resurrección, pero en la iglesia antigua era la resurrección, porque Cristo venció la obra del pecado, Cristo venció el demonio, por lo tanto celebremos la resurrección, ¿sí? Pero en la Edad Media, particularmente en la Edad de las Tinieblas, el énfasis fue variando y después se fue enfocando en ver a Jesús como un pago por los pecados humanos, es decir, para aplacar la ira de un Dios ofendido, ¿sí? Entonces en el culto este elemento recayó más sobre la crucifixión, más bien que sobre la resurrección, y Jesucristo, más bien que conquistador del demonio, se convirtió en la víctima de Dios, ¿sí? Entonces, esta obra de Anselmo formuló un modo claro y preciso lo que se haya vuelto común, la fe de su época. Es un resultado, o es un elemento que nos da a entender o que nos muestra cómo estaba la situación, ¿ok? Y en cierto sentido podemos decir que Anselmo fue uno de los precursores o fundadores de lo que conoceríamos como el escolasticismo,
¿sí? Escolasticismo, perdón. Este es el nombre que se le da pues a este periodo y al modo en el cual se hace teología, y pues sus raíces están tanto en Anselmo como en otros teólogos del siglo XII que iremos platicando, y esta culminación pues llegaría en el siglo XIII, ¿sí? Y pues esto, repito, iría evolucionando poco a poco. Lo cierto es de que pues Anselmo fue un monje, casi toda su vida teológica la desarrolló en el monasterio. Esto no difería, por así decirlo, de la teología de siglos anteriores, que se había desarrollado no en escuelas, sino en púlpitos y monasterios. Y pues a partir del siglo XII los centros de labor teológica serían escuelas catedralicias, y las universidades pues más que en sí los monasterios. Después llegaría, o podríamos terminar diciendo que Anselmo contribuyó o consistió en su uso de la razón, no como un modo de comparar o negar la fe, sino como un modo de elucidarla, ¿sí? En sus mejores momentos este fue el ideal del escolasticismo, en ese sentido, ¿ok? Por otro lado, tenemos también a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, por así, miren, está interesante su vida. Él estaba enamorado de una mujer llamada Eloísa, y pues bueno, Abelardo nació en Bretaña en el año 1079 y decidió, o dedicó más bien, estudiar bajo los ilustres maestros de su tiempo, es decir, pues, al parecer tenía buenos recursos. Lo cierto es de que cuando él era joven tenía una inteligencia superior, era una persona muy, muy lista, y a tal grado que él se enorgullece de esa inteligencia, que pues llega un punto en el cual pues se va creando enemigos por todos lados. Y pues lo más notable es que unos años más tarde Abelardo puede relatar su historia sin darse cuenta de hasta qué punto él mismo ha sido uno de los principales causantes de sus propias calamidades. Es decir, a él no le fue muy bien en muchos aspectos, pero le fue mal porque él era una persona muy orgullosa, una persona también muy, muy arrogante, que pues se hacía muchos enemigos, y esto pues obviamente causaba muchos problemas, ¿ok? Y lo cierto es de que él llega a París, y un canónigo de la catedral, Fulberto, le confía la instrucción de su sobrina Eloísa. Era una joven también muy inteligente, tenía mucho interés, con una muy buena dote intelectual, y pronto pues los dos se enamoraron, ¿sí? Pronto los dos se enamoran, y de ese enamoramiento nace un hijo, a quien sus padres, en honor de uno de los más grandes adelantos de la ciencia de su tiempo, le pusieron Astrolabio, ¿sí? Fulberto estaba enojado, estaba muy enojado, y exige que Abelardo y Eloísa pues se casen, ¿verdad? Abelardo estaba dispuesto a hacerlo, pero Eloísa se oponía pues por dos razones. La primera, pues era una época en la cual el celibato eclesiástico se imponía por todas partes, y pues esta joven temía que el matrimonio pues le pusiera obstáculos a la carrera de su amante. En segundo lugar, temía que en el matrimonio su amor perdiese algo de calidad. O sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo se comenzaba a popularizar el concepto del amor romántico irracional, ¿sí? Es decir, que el amor tiene que ser como que algo prohibido, algo exagerado, muy, muy lleno, por así decirlo, de cuestiones emotivas medio irracionales. Y pues por toda Francia había trovadores que cantaban coplas, pues vaya, a ese tipo de cuestiones distantes, imposibles y demás. Entonces, en todo este aspecto, por eso en parte pues Eloísa no se quería casar con Abelardo, ¿sí? Es decir, aquí se empieza a popularizar todo esto del amor imposible, amor platónico y cuanta cosa, ¿verdad? Digo, no con la palabra platónico, pero sí con el sentido de que vaya, del amor tragedioso, por así decirlo. Entonces Eloísa le decía a Abelardo: prefiero ser para ti más bien que tuya. Y después de mucha presión deciden casarse en secreto. Esto enojó mucho a Fulberto, porque pues él decía: oye, se casaron en secreto, mi familia quedó manchada porque mi sobrina tuvo un hijo ilegítimo, y Abelardo en cualquier momento va a tratar de obtener una anulación del matrimonio. Entonces una noche, mientras Abelardo dormía,
unos hombres a los cuales les pagó Fulberto van a su recámara y le cortan los órganos genitales, ¿sí? Después de esto, Eloísa se hizo monja y su amante ingresa al monasterio de San Dionisio en las afueras de París. Fíjense, aquí vemos un punto muy importante. El problema fue el tema del matrimonio. Es decir, que no se casó, que no se casaron como debieron, porque esto manchó la honra y cuánta cosa. Pero te preguntas, oye, ¿y el pecado de la fornicación qué? ¿Sí? Que no se suponía, no se suponía que la fornicación era un pecado y el hecho de fornicar, pues oye, eso te da problemas acerca de tu comunión con Dios, ¿verdad? Pues esto es un síntoma de cómo estaba la situación moral de la época, ¿sí? Esto es un síntoma de cómo realmente el problema o la situación principal tenía que ver más con, entre comillas, el honor, la dignidad, el qué dirán, más que en sí de sentir un sentimiento de haberle fallado a Dios, ¿verdad? En San Dionisio, pues ahora sí que él no le va mucho mejor, escandaliza a sus compañeros ahí de monasterio, cuando dice que se equivocaban al pretender que su monasterio había sido fundado por el mismo Dionisio, que había sido discípulo de Pablo en Atenas, ¿sí? Después, un concilio reunido en Soissons condena sus doctrinas o su pensamiento acerca de la Trinidad y lo obligan a quemar su escrito sobre este tema. Después, ya enojado, hastiado de ese tipo de comportamientos, pues él se va a un lugar desierto, ¿sí? Pero mucha gente lo empieza a seguir, o un número de discípulos se le empieza a unir, que habían oído acerca de su habilidad intelectual y querían aprender de él. Entonces fundó una escuela a la que él nombró el Paracleto, ¿sí? En ese entonces, Bernardo de Claraval, hablamos un poquito de él, el monje, devoto de la humanidad de Cristo y un predicador de la Segunda Cruzada, lo persigue en su retiro. Bernardo no podía o no quería tolerar las libertades que Abelardo se tomaba para aplicar la razón a los más profundos misterios de la fe, porque el uso de la fe, de la razón, según decía este individuo, no mostraba sino una falta de fe, ¿sí? Después, gracias a la influencia de Bernardo, Abelardo fue condenado como hereje en el 1141. Cuando trata de apelar a Roma, descubre que el papado está del lado de su enemigo y pues no le queda más remedio que renunciar a la enseñanza y retirarse al monasterio de Cluny, que en su momento el abad era Pedro el Venerable, quien pues lo recibe con una buena hospitalidad cristiana, por así decirlo, y le ayuda a reivindicar su buen nombre. Y aquí te fijas, oye, ¿y qué onda con su hijo? ¿Sí? ¿Por qué no se esforzaron en criarlo? ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba la importancia de la familia, la importancia de la santidad? Vemos que no. Esto ya se estaba dejando de un lado. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que en la Edad Media se vivió una moral muy... No, realmente no es así. No se vivía una moral muy acá. Se le exigía a la gente que sí. Se le exigía a los feligreses, a los campesinos y demás, que ellos sí vivieran una moral medio estricta. Pero vemos cómo las castas sacerdotales hacían lo que querían, ¿sí? Y todo tenía que ver con temas políticos. Oye, aquel me cae mal, yo tengo más poder que él, hereje. Oye, aquel esto, hereje. Aquel esto, hereje. Oye, pues fíjate, ¿verdad? Qué fácil, ¿sí? Había excepciones. Aquí vemos un caso de Pedro el Venerable, que sí, Dios, ¿sabes qué? Pues yo te voy a ayudar a que te restaures, vamos a platicar, vamos a ver cómo podemos ayudarte para que pues te reconcilies, ¿verdad? Con la iglesia, para que podamos llegar a buen término y demás. Siempre los hubo. También es bueno recordarlo, para no decir que todos eran unos degenerados malvivientes. Pero pues sí, era la regla, más bien que todos fueran más como Bernardo de Claraval que como Pedro el Venerable, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo, pues Abelardo sostiene correspondencia con Eloísa, quien había fundado un convento cerca del Paracleto. Entonces, cuando pues él muere, en el año 1142, a los 63 años, Eloísa logra
que pues sus restos fueran trasladados a el Paracleto, que fue la escuela que él fundó, ¿sí? Abelardo escribió mucho acerca de la doctrina de la expiación, en la cual pues Jesucristo hizo por nosotros, no fue vencer al demonio ni pagar por nuestros pecados, sino ofrecernos un ejemplo y un estímulo para que pudiéramos cumplir la voluntad de Dios. También habla acerca de la ética, que prestaba importancia a la intención de una acción más que a la acción misma, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, lo que hace de Abelardo, un escolástico, por así decirlo, o su principal esencia de su obra, es su obra que se llamó Sí y No. En ella planteaba 158 cuestiones teológicas y él mostraba que ciertas autoridades, tanto bíblicas como patrísticas, respondían afirmativamente, mientras que otros respondían en sentido contrario. Es decir, agarró 158 cuestiones teológicas en las cuales unos decían que sí y otros decían que no, ¿sí? Y había contradicciones. Ojo, el propósito de Abelardo no era restarle autoridad a la Biblia o a los antiguos escritores cristianos, claro que no. Realmente su objetivo, por así decirlo, era mostrar que no bastaba con citar un texto antiguo para resolver un problema. Esto se ve muy interesante, en el sentido de que, oye, pues no basta decir con que la iglesia lo decidió ya, no basta decir con que un texto sacado de contexto así es. Hay que ver ambos lados de la cuestión y aplicar la razón para ver cómo era posible compaginar dichos que pues al parecer eran contradictorios, ¿sí? Y el hecho de que Abelardo se limita a la primera parte de esa tarea y sencillamente pues citaba autoridades al parecer contradictorias sin ofrecer una solución, pues le ganó la mala voluntad de muchos, ¿sí? Pero el método que se proponía en esa obra fue el que, con ciertas variantes, siguieron todos los principales escolásticos a partir del siglo XIII. Y pues por lo general ese método consiste en plantear una pregunta, citar una lista de autoridades que parecen ofrecer una respuesta y una lista de autoridades que parecen decir lo contrario y entonces resolver la cuestión, ¿sí? Y en esa solución, el teólogo escolástico ofrece primero la respuesta y luego explica las diversas autoridades citadas en el sentido contrario, en sentido contrario que no se lo oponen. Y a la postre, aún quienes lo consideraban hereje, pues Abelardo sería sentir mucho en su tiempo, ¿sí? Después vemos otro punto también bastante interesante, que es pues justamente la parte de los victorinos y Pedro el Lombardo, ¿sí? Uno de los maestros de Abelardo fue Guillermo de Champox. Bueno, no sé cómo se pronuncia, Champox. Él había sido profesor de la Escuela Catedralicia de París cuando decide retirarse a las afueras de la ciudad, a la abadía de San Víctor. En parte dice ahí quien dice que se debe a que en un debate público Abelardo lo hizo aparecer ridículo, y en todo caso San Víctor Guillermo se dice que fundó una escuela que estuvo bajo su dirección hasta que partió para ser obispo en Chalons. El sucesor de Guillermo fue un individuo que se llamó Hugo, fue un maestro muy interesante de la escuela de San Víctor, y él y su sucesor Ricardo combinaron una piedad con la investigación teológica cuidadosa. Es decir, San Víctor fue uno de los lugares donde se subsanó la vieja división de pensadores al estilo de Abelardo y los místicos como Bernardo, ¿sí? De haber continuado esa división, es posible que el escolasticismo nunca habría llegado a su cumbre, porque una de las características más grande o principal de los maestros escolásticos fue precisamente su devoción sincera, unida a la disciplina intelectual. Pedro Lombardo influyó mucho y pues tuvo relaciones estrechas en la escuela de San Víctor, y buena parte de su teología se deriva de ella. Él era de Lombardía, pues obviamente en el norte de Italia, y pasó la mayor parte de su vida en París. Fue estudiante de teología, llegó a ser profesor de la escuela catedralicia, y en el 1159 fue hecho obispo de París y muere al año siguiente, ¿sí? La importancia de este hombre se debe principalmente a su obra, que se conoce como 4 libros de sentencias, que comúnmente se llaman las sentencias. Lo que él hizo fue recopilar sentencias de diversos autores acerca de una serie de cuestiones teológicas,
y Pedro Lombardo no dejó las dudas para ser resueltas por sus lectores, sino que hizo un esfuerzo por responder a las dificultades planteadas por sentencias al parecer contradictorias, ¿sí? En todo esto, pues la obra de Lombardo no hacía más que seguir un modelo utilizado antes, pues, por otras personas, y sus sentencias toman mucho auge, toman mucha relevancia, porque parte de ese valor estaba en que, pues, al estilo de Hugo, de Ricardo de San Víctor, Pedro Lombardo hacía uso de los mejores métodos lógicos sin por ello abandonar, pues, la devoción, ¿sí? En muchos casos sus soluciones a las dificultades planteadas pues daban una muestra, por así decirlo, de su genio, pero pues en ningún caso se utilizaba ese genio para contradecir o poner en duda la doctrina de la Iglesia. En algunos casos lo que él hacía era que simplemente se confesaba incapaz de responder definitivamente una cuestión acerca de la cual la Iglesia pues no se había pronunciado. Y por estas razones las sentencias, al mismo tiempo que estimulaban el pensamiento teológico, decían poca cosa capaz de despertar pues la suspicacia o la ira de los elementos más conservadores. Otro punto que contribuye también mucho al éxito fue su orden sistemático, ¿sí? Entonces él primero habla acerca de Dios, habla acerca del tema de la Trinidad, va hasta la creación del mundo, hasta el pecado, habla un poco de angeliología, de antropología o doctrina del ser humano, habla de la gracia, el pecado. Después toca el tema de la reparación, o sea, el remedio de Dios que ofrece para el pecado. Y pues por lo tanto comienza por estudiar Cristología y la redención, para después pasar a lo que vendría a ser el tema del Espíritu Santo, sus dones, virtudes, y terminar discutiendo los mandamientos. Por último, el cuarto libro se dedica a los sacramentos y la escatología. En líneas generales, este ha sido el orden que ha seguido la mayoría de los teólogos sistemáticos desde Pedro Lombardo, es decir, él marcó una antes y un después, ¿sí? Todo esto no significa que su libro de sentencias fuera generalmente aceptadas, ¿sí? O sea, hubo teólogos que las criticaron, a principios del siglo XIII hubo algunos que querían condenarlo como hereje y demás, pero gran parte de la oposición hacia él se debía a que era una persona pues muy popular, ¿sí? En la universidad, uno de los seguidores, Pedro de Poitiers, comenzó a dictar cursos en los que comentaba las sentencias, y tales cursos se fueron extendiendo por toda Francia y después por el resto de la Europa occidental. Pronto, al comentar las sentencias, se convirtió en uno de los ejercicios muy importantes que tenía que hacer un profesor para recibir su doctorado. Es decir, tenías que comentar las sentencias como ejercicio si querías recibir tu doctorado, ¿sí? Entonces por eso es que todos los grandes escolásticos a partir del siglo XIII componen comentarios acerca de las sentencias, que continúan siendo el principal texto para el estudio de la teología católica hasta fines del siglo IV, ¿sí? Y bueno, vamos a platicar un poquito también acerca de lo que vendría a ser la cuestión de las universidades. Ya hablamos de que fue en este periodo en el cual se ve el auge de las ciudades, y pues los estudios teológicos pronto se concentraron en los centros urbanos y no en los monasterios como era anteriormente. Primero surgen las escuelas catedralicias a cargo del obispo, después fueron creciendo otras escuelas que se unieron en cada ciudad en lo que se llamó el estudio general, y de tales estudios generales surgieron las principales universidades pues de Europa. Y ojo, cuando hablamos universidades, no se trataba al inicio de instituciones como las conocemos hoy en día. En esa época eran los artesanos los que se dedicaban a ciertas ocupaciones, que se organizaban en gremio, y su propósito pues era defender los derechos de sus miembros, como asegurarse de que la calidad de su trabajo fuese pues uniforme. Entonces, por ejemplo, si en una ciudad se comenzaba la construcción de una catedral, venían picapedreros de diversas regiones, el gremio se aseguraba de que se le dicen responsabilidades, salarios, y pues según su habilidad y experiencia. De igual modo, pues las universidades no eran en sus inicios instituciones de enseñanza superior, sino gremios de estudiantes y profesores, pues cuya función era más que nada defender los intereses comunes. Por ello, pues es que una de las características de las universidades era que los maestros gozaban de lo que se conoce como el ius ubique docenti, el derecho de enseñar en todas partes. O sea, eran más que nada un gremio, ¿sí? Un gremio más que nada en su momento. Y las universidades principalmente se remontan al siglo XII,
con las escuelas que había en París, Oxford y Salerno, que pues logran en su momento un gran auge. Y pues fue en el siglo XIII el que vio el crecimiento pleno de estas universidades. Aunque en todas ellas pues estudiaban los conocimientos básicos de la época, pronto algunas destacaron en ciertos campos de estudios. Es decir, si querías estudiar medicina, tenías que ir a Montpellier o a Salerno. Si querías ir a Ravenna, Pavia y Bolonia, era famosa por sus facultades de Derecho, y París y Oxford por sus estudios de teología. En España, la universidad más famosa fue la de Salamanca, fundada en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio. Muy importante, la Universidad de Salamanca produjo obras muy interesantes. Tal vez después las platiquemos. Y pues quienes querían dedicarse al estudio de la teología, fíjense, quienes querían dedicarse a la teología tenían que pasar primero por la Facultad de Artes, ¿sí? O sea, es decir, uno se pregunta, pero ¿cómo artes? O sea, ¿cómo hoy en día, cuando hablamos de arte, los imaginamos porquería marxista, arte posmoderno y todo ese mugrero? No, pero antes era ahí donde estaba la filosofía y las letras. Pasaban años estudiando filosofía y letras, ingresaban a la Facultad de Teología, donde comenzaban como oyentes, y pues progresivamente podían llegar a ser bachilleres bíblicos, bachilleres sentenciarios, bachilleres formados, maestros, licenciados y por último doctores. En el siglo XIV este proceso era tan complicado que para completarlo se necesitaban, fíjense, 16 años de estudios después de haberse graduado de la Facultad de Artes, ¿sí? O sea, algo bastante complejo, ¿sí? La mayor parte de los ejercicios académicos pues consistían en comentarios sobre la Biblia o las sentencias, sermones y disputas, y eran el ejercicio, por así decirlo, escolástico por excelencia, ¿sí? Había dos clases, las ordinarias y las quodlibéticas. Era una diferencia de que pues escogía el tema a ser discutido, tenían el mismo método muy parecido, pero pues consistían en plantear una cuestión debatible, darles la oportunidad a los presentes de expresar razones por las que se debía responder en un sentido u otro. Se compilaba una lista de opiniones y autoridades, al parecer contradictorias, muy al estilo de sí y no de Abelardo, ¿sí? Entonces pues está bastante interesante. Esto obviamente llegaría a su culmen cuando en su momento escribió, cuando llega Tomás de Aquino en su Suma Teológica y su Suma contra los Gentiles, ¿sí? Ahora, un punto también muy relevante tiene que ver con el reto de Aristóteles, ¿sí? Cuando hablamos de este periodo, ya platicamos de que pues la Europa cristiana trataba de salir de la era de las tinieblas, que repito, la era de las tinieblas no acabó con el siglo, en el siglo XVI o XVII, no. Realmente a partir del siglo XII empieza un proceso de redescubrimiento, un renacimiento primitivo, por así decirlo, que se empieza a dar y tiene su culmen allá en el siglo XVI, ¿sí? O sea, que empieza poco a poco. Y es lo que les comentaba anteriormente, que la España musulmana tenía una civilización bastante floreciente. Ahí es donde fueron muchos cristianos sedientos de conocimientos como la medicina, la matemática, la astronomía y la filosofía. Y es lo que les decía, que mediante las cruzadas muchos de estos elementos llegaron a la Europa católica, ¿sí? Conocimientos que se habían conservado en Constantinopla, y mucho de esto que se redescubrió en su momento fue la filosofía aristotélica. En el siglo II, Justino Mártir había establecido una alianza, por así decirlo, con la filosofía platónica. Ya hablamos de eso hace mucho tiempo, como hace un año hablamos de Justino Mártir y Platón. Y particularmente en la iglesia de habla latina, las obras de otros filósofos de la antigüedad pues fueron olvidadas, y se pensó que la verdadera filosofía era la de Platón y sus seguidores, y que esa filosofía proveía el mejor medio intelectual para entender la fe cristiana. Eso se debió en parte a la obra de Agustín de Hipona, quien, como ya dijimos, encontró en la filosofía neoplatónica la respuesta a muchas de las dudas que había tenido con respecto a algunas doctrinas cristianas, ¿sí? Pero pues ahora la Europa occidental
comienza a descubrir una filosofía que difería de la platónica en algunos puntos fundamentales. Esto se debe en parte a las diferencias entre el platonismo y aristotelismo, ¿sí? En parte al modo también que ya hablamos un momento de la importancia de Averroes y cómo interpretaba en su momento Aristóteles. Digo, también incluso Maimónides, el judío, tuvo mucha importancia en este sentido, ¿sí? Pronto pues hubo un buen número de filósofos, especialmente en la Facultad de Artes de París, que decían que la filosofía de Aristóteles era superior y enseñaban la filosofía de Aristóteles más bien que la platónica. Esto trajo muchas dificultades en la cuestión teológica, pues que ya se habían acostumbrado a pensar de una manera, ¿sí? En París, el partido aristotélico incluso llegó a sostener posiciones absolutamente inaceptables para la Iglesia. Esas posiciones eran las que hemos platicado al final, cuando se exponen las doctrinas de Averroes, la independencia de la filosofía frente a la teología, la eternidad del mundo, la unidad de todas las almas. Quienes sostenían esas posiciones fueron conocidos como averroístas, ¿sí? O averroístas latinos, y produjeron tal conmoción que se prohibió el estudio de Aristóteles, aunque esa prohibición pues nunca se aplicó con todo rigor. O sea, digo, aquí hay mucho para desarrollar. Podríamos meternos, podríamos meternos mucho en esta cuestión teológica, pero en pocas palabras, parte de lo que pensaba pues Aristóteles era la cuestión de que el mundo era eterno, es decir, no tenía un inicio, no tenía, pues, por así decirlo, un final, y también pues la cuestión de que todas las almas a final de cuentas nos íbamos a como que a confluir en una gran alma, en un gran todo, y pues obviamente esto para la Iglesia pues no resultó como que muy aceptable, ¿verdad? Y en vez de refutar o en vez de plantear otro cuestionamiento, pues la Iglesia recurrió a lo que es experta, la represión, la prohibición, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de los cristianos ante esta nueva filosofía? Esa fue la cuestión que se debate en el siglo III. La mayoría de los teólogos responde rechazando todo lo que planteaba Aristóteles, o algunos decían, no, mira, hay que aceptar ciertos elementos secundarios. Otros decían, no, es que hay mucho positivo en el aristotelismo, hay que aplicarlo a la teología cristiana sin abandonar la doctrina de la Iglesia. Y pues esto empezó a chocar, ¿sí? Sería en su momento Buenaventura, que después pasaremos a exponer los principios de él, quienes forman o quienes empiezan a influir en su momento en Tomás de Aquino para que pues él lleve al siguiente nivel esta cuestión, ¿ok? San Buenaventura, este hombre era Juan, se llamaba Juan de Vidanza, nace en Italia en 1221. Se dice cuando era niño enfermó y que su mamá se lo prometió a Francisco de Asís, quien había muerto poco antes, y le pidió que si lo salvaba pues sería franciscano. Cuando sana, la madre le dice Buenaventura, y desde ese incidente, esa situación, se deriva el nombre con el que se le conoce. Él estudió en París y fue donde se hace franciscano. En el 1253, después de pasar varios años dando conferencias y comentando sobre las escrituras y las sentencias, recibe doctorado. Después lo eligen los franciscanos como ministro general. Lo ocupó ese cargo con mucha distinción hasta 1234. Y era la época de la lucha con los franciscanos espirituales. Ya hablamos de esto, de los que decían hay que mantener la esencia de la pobreza. Otros eran como que un poquito más moderados, de que pues, hay que adaptarnos a las circunstancias y demás, ¿sí? Y en el año 1274 también pues fue hecho cardenal y renuncia a su posición como ministro general. Se cuenta que cuando le dieron el aviso de que él había sido nombrado cardenal, estaba ocupado en la cocina y le dijo al mensajero: gracias, pero estoy ocupado, cuelga el capelo del arbusto que hay en el patio. Entonces les daban como una prenda de ropa para demostrar que eras cardenal. Entonces dijo, sí, muy padre todo eso, pero pues yo estoy ocupado aquí haciendo de comer, entonces déjame esa prenda ahí en el arbolito que está allá afuera, ahorita voy por él, ¿sí? Por eso el símbolo de este individuo es un capelo cardenalicio colgado de pues un arbusto. Después de unos meses, Buenaventura muere
mientras asistía al Concilio de León, ¿sí? Algunos le han dado el nombre o se le conoce como el doctor seráfico, ¿sí? Porque pues era una persona de mucha piedad, de mucha humildad, pero también muy listo, ¿sí? Entonces, por ahí comenta el autor Justo González, dice: quien lee sus obras de teología sistemática sin leer las que tratan acerca de los sufrimientos de Cristo, pierde lo mejor de ellas, ¿sí? Entonces, en su momento, dice que cuando a su amigo Tomás de Aquino le pide que lo llevase a la biblioteca de donde tomaba tanta sabiduría, Buenaventura le muestra pues una cruz y le dice: he ahí la suma de mi sabiduría, ¿sí? Este individuo pues muestra la esencia de los franciscanos o la sencillez de los franciscanos, y ante todo pues lleva una teología práctica, ¿sí? Ojo, teología práctica, no utilitaria, es decir, que solamente se interese por la aplicación directa. No, su propósito es llevar la bienaventuranza a la comunión con Dios, ¿sí? Y pues los primeros maestros franciscanos, siguiendo en ello pues al fundador de su orden, pues no tenían mucha paciencia con la especulación ociosa, pues porque para ellos el propósito de la vida humana era la comunión con Dios, y la teología no era más que un instrumento para llegar a ese fin, ¿sí? Y siguiendo la tradición establecida de su época, Buenaventura pues era agustiniano, es decir, toma mucho de Agustín de Hipona, al quien lo consideraba su mejor mentor teológico. Ahora, esto se puede ver particularmente en el modo en que el doctor seráfico entiende el conocimiento humano, es decir, al decir que este no se logra mediante los sentidos o la experiencia, sino mediante la iluminación directa del verbo divino, ¿sí? Por estas razones, Buenaventura no se muestra muy dispuesto a recibir las nuevas ideas filosóficas que vienen de Aristóteles, lo que parecía una inclinación racionalista, ¿sí? Es decir, él, al igual que Anselmo, él creía que era necesario entender, primero era necesario creer para poder ver, y no al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la doctrina de la creación nos dice cómo hemos de entender el mundo y guía nuestra razón en ese entendimiento. Precisamente por no conocer esa doctrina, Aristóteles afirmó la eternidad del mundo. Dicho de otro modo, Cristo el Verbo es el único maestro en quien se encuentra la sabiduría, y por tanto todo intento de conocer cosa alguna aparte de Cristo equivale a negar el centro mismo del conocimiento que se pretende tener, ¿sí? Ojo, esto no era original de él, ¿sí? Y realmente pues este no era su propósito. Lo que él pretendía hacer, e hizo con gran habilidad, era mostrar que la teología tradicional y sus fundamentos agustinianos eran todavía válidos, y que no era necesario capitular ante la filosofía de los arroístas latinos o los averroístas latinos, ¿sí? Después ya llegamos a otro punto también muy interesante, que fue Tomás de Aquino, ¿sí? Porque quedaba otra alternativa más moderada que los averroístas, ni la de los agustinianos tradicionales. O sea, es decir, por un lado tenemos a los agustinianos tradicionales diciendo quedémonos con Platón, y por otro lado tenías a los averroístas que decían vamos a cambiar lo que vendría siendo la postura filosófica para irnos más al lado de Aristóteles, ¿sí? Entonces, en este momento llega Alberto, discípulo, y su discípulo pues Tomás de Aquino. Alberto, déjame cambio aquí, ahí está. Alberto se titula como el Grande, y pues pasa la mayor parte de su carrera académica en las universidades de París y Colonia. Y pues realmente esa carrera se ve interrumpida repetidamente por muchos cargos que pues ocupó en la iglesia y las diversas tareas que se le asignaron, ¿sí? En el campo de la teología, pues Alberto se dedica a estudiar un sistema filosófico que la mayoría de los teólogos de su tiempo pues condenaban, es decir, la filosofía aristotélica, ¿sí? Y ojo, su obra no llega a cristalizar en una síntesis coherente, sí sirvió como base para Tomás de Aquino, que fue su discípulo, ¿sí? Ahora, una de las cuestiones que se debatían entre los filósofos de la Facultad de Artes de París era la de la relación entre la fe y la razón,
o entre la teología y la filosofía. Mientras los averroístas decían que la razón era completamente independiente de la fe, los teólogos tradicionales decían que la razón no podía proceder a la investigación filosófica sin el auxilio de la fe. Y frente a estas dos posiciones, Alberto establece una distinción entre la filosofía y la teología. La filosofía, pues, parte de principios autónomos que pueden ser conocidos aun parte de la revelación, y parte de sus principios, mediante el uso racional, se trata de descubrir la verdad. El verdadero filósofo, pues, no pretende probar lo que su mente no alcanza a comprender, aun cuando se trate de una verdad de fe. El teólogo, por otra parte, sí, por decirlo, sí parte de verdades que son reveladas y que no pueden descubrirse mediante el solo uso de la razón. Esto no quiere decir, por así decirlo, que las doctrinas teológicas sean menos seguras que las filosóficas, todo lo contrario, porque los datos de la revelación son más seguros que los de la razón, que pues se puede errar. Es decir, que el filósofo, siempre y cuando solamente se quede en lo que la razón puede alcanzar, tiene libertad, sin tener que acatar a cada paso las órdenes de la teología. ¿Sí? O sea, ahí como que le soltamos un poquito la correa a los filósofos, más o menos, lo pensaba Alberto. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver en la manera en cómo Alberto trata de la cuestión del mundo. Dice, como filósofo no puedo demostrar que el mundo fue creado en el tiempo. ¿Sí? Lo más que puedo hacer es dar argumentos de probabilidad. Pero pues como teólogo sé que el mundo fue hecho de la nada y que no es eterno. Entonces aquí combino la razón y la verdad que viene de la teología. Y fíjense, otro punto también importante es de que por aquel tiempo se llega a la conclusión de que la razón o la filosofía explique lo que pasa en el mundo hasta la luna. Es decir, el límite de la razón está en la luna. Ahí se acaba el límite de la razón. Después de la luna, como no podemos probar nada, como no podemos llegar a un conocimiento pleno, pues en este caso pues vamos a recurrir o vamos a decir que después de la luna todo se ha explicado mediante la teología. ¿Ok? Que en su momento esto fue lo que le trae problemas a Galileo. Galileo trata de explicar, bueno, Copérnico también. Ellos dos tratan de explicar o de entender aquello que viene más allá de la luna, el universo y demás, o al menos el sistema solar. Entonces, como ellos pretenden usar la razón para eso, que ojo, sí tenían la tecnología para hacerlo, son condenados en su momento. Bueno, Copérnico publicó su obra ya cuando se muere, porque sabe que le va a llover la Inquisición. Entonces Galileo no, y por eso Galileo pues sufre esa situación. ¿Sí? Entonces, vaya, aquí vemos este conflicto que empieza a haber entre la razón y pues la fe, ¿verdad? El tema teológico, porque Aristóteles pues era muy racionalista. En el sentido de que, oye, era medio empirista en ese sentido, de que pues, oye, vamos a probar que las cosas son reales, pues por lo que nuestros sentidos, por lo que podamos medir, observar y demás. ¿Sí? También hay que comentar algo respecto a Alberto. Alberto pues hizo estudios de zoología, botánica, astronomía, y fueron muy buenos, o sea, y realmente carecían de un verdadero precedente en la Edad Media. Esto no fue una coincidencia, sino que tenía que ver de la inspiración aristotélica, ¿sí? Que de la cual venía. Entonces, así como Aristóteles decía, todo conocimiento comienza en los sentidos. Entonces es importante estudiar el mundo que nos rodea y aplicarle nuestras más agudas habilidades de percepción. Alberto era dominico y también lo fue Tomás de Aquino, que nació en el 1224 a las afueras de Nápoles, Italia. Él también venía de una familia rica, una familia de dinero, y por así decirlo, era el más joven, ¿verdad? Todos sus hermanos llegaron a ocupar posiciones importantes en la sociedad italiana de su época. Como sus padres pues eran de dinero, pues la carrera eclesiástica, por así decirlo, era para él, porque pues también era el menor.
y su objetivo pues era que llegara a ocupar algún cargo de poder y prestigio como el abad de Montecassino. Tenía 5 años cuando lo avientan a un monasterio, aunque nunca tomó el hábito de los benedictinos. A los 14 fue a estudiar a la Universidad de Nápoles, donde pues por primera vez conoce la filosofía aristotélica, y parte de todo esto era lo que sus papás y familiares pues habían proyectado para él. En 1244 decide hacerse dominico, ¿sí? Eran los primeros años de la orden, y pues los frailes eran mal vistos, principalmente por la gente adinerada, y por lo tanto su mamá y sus hermanos, ya que su papá se había muerto poco antes, hicieron todo lo posible para obligarlo a abandonar esa decisión. Y cuando esto no tuvo éxito, lo secuestraron y lo encarcelaron en el viejo castillo de la familia. Ahí estuvo recluido pues por más de un año, mientras sus hermanos lo amenazaban y trataban de disuadirlo mediante toda clase de tentaciones, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces él escapa, termina su noviciado entre los dominicos y fue a estudiar a Colonia, donde pues enseñaba Alberto el Grande. Quien lo conoció entonces pues no pudo adivinar qué tan grande llegaría a ser Tomás de Aquino, ¿sí? Era grande, grueso, taciturno, y sus compañeros se burlaban de él le decían el buey mudo, ¿sí? Y poco a poco, a través de su silencio, brilló su inteligencia, y la orden de los dominicos se dedicó a cultivarla. Con este propósito pasa la mayor parte de su vida en círculos universitarios, principalmente en París, donde fue hecho maestro en 1256. Su producción literaria fue muy extensa. Sus dos obras más conocidas son La Suma contra los Gentiles y Suma Teológica, pero también produce un comentario sobre las sentencias, varios sobre las escrituras, sobre diversas obras de Aristóteles, un buen número de tratados filosóficos, escribió otros artículos más, por así decirlo. Muere en el año 1274, cuando apenas tenía 50 años de edad, y su maestro Alberto vivía todavía, ¿sí? Ojo, no podemos aquí platicar toda la filosofía y la teología tomista. Así se le deriva a la escuela que él fundó, el tomista. De hecho, todavía hay una escuela o hay una corriente que es el tomismo. Está muy buena, está muy interesante, y realmente, a pesar de que pues aquí no haya sido católico, creo yo que es muy importante valorar su obra, ¿sí? Durante mucho tiempo el mundo protestante le dio su lugar a Tomás de Aquino. No en todo, obviamente, pero sí en muchos aspectos. Por ejemplo, Aquino habla acerca de las 5 vías, acerca de la cual probar la existencia de Dios. Lo combina con ciertas cuestiones aristotélicas. Entonces, el tomismo es algo muy, muy, muy interesante. Si ustedes pueden conseguirse leer la Suma Teológica, realmente les va a servir bastante. Es muy buena su obra. Sobre todo estas dos, Suma Teológica y Suma contra los Gentiles, ¿sí? Y de hecho hay una corriente de pensamiento que es el tomismo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la relación entre la fe y la razón, Tomás pues sigue la pauta que traza Alberto, pero pues define su posición más claramente, porque según él hay verdades que están al alcance de la razón y otras que la sobrepasan. O sea, la filosofía se ocupa solo de las primeras, pero la teología no se ocupa solo de las últimas. Es decir, la teología, por así decirlo, se convierte en la reina de las ciencias, ¿sí? Porque pues hay verdades que la razón puede demostrar, pero que son necesarias para la salvación, por así decirlo. Porque Dios no limita la salvación a las personas que tienen altas dotes intelectuales. Las verdades necesarias para la salvación se encuentran en la Escritura, aun cuando la razón puede demostrarlas, han sido reveladas, o sea, son sencillas, ¿sí? Y justamente aquí viene un punto muy importante, que es el tema de la simplicidad de Dios. Un atributo de Dios es la simplicidad también, ¿sí? Ahora, él toma, por ejemplo, la existencia de Dios. Dice, sin creer que Dios existe, pues no es posible salvarse. Por ello Dios ha revelado su propia existencia. No se necesita ser alguien muy dotado intelectualmente para entender que, pues por así decirlo, Dios existe, ¿sí? Entonces la autoridad de la iglesia, pues él dice basta para creer que en la existencia de Dios. Hoy en día esto obviamente no tiene ningún sentido, ¿sí? Obviamente hoy en día decir que con que la iglesia existe basta para decir que Dios existe. De hecho algunos dirán, como la iglesia existe basta para creer que el demonio existe. Entonces
bueno, él dice que la existencia de Dios es un artículo de fe y la persona más ignorante pues puede aceptarla sencillamente sobre esta base. Y pues esto no quiere decir que esa existencia se halle por encima de la razón. Esta puede demostrar lo que la fe acepta, ¿sí? Ahora, la existencia de Dios es un tema tanto para la teología como para la filosofía, que aunque cada una de ellas llega por su propio camino, aún la investigación más racional nos ayuda a comprender más cabalmente lo que por fe aceptamos. Esa es la función de las famosas 5 vías de Tomás de Aquino, que sigue para probar la existencia de Dios. Estas vías son paralelas, no es necesario seguirlas todas, y pues ellas comienzan, por así decirlo, diciendo que el mundo que conocemos mediante los sentidos, y a partir de él se remontan a la existencia de Dios. La primera vía habla acerca del movimiento y nos dice sencillamente que el movimiento del mundo ha de tener una causa inicial, y esa causa inicial es Dios. Todo lo que existe tiene una causa y esa causa es Dios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Anselmo desconfía de los sentidos, ya hablamos de él, y parte de la idea de un ser supremo y elabora su argumento ontológico, ¿sí? Entonces Tomás sigue una ruta distinta y él dice que puesto que los datos y los sentidos vienen o parte de ellos se remontan a la idea de Dios, es una consecuencia característica de la inspiración platónica de Anselmo pues frente a la aristotélica de Tomás, ¿sí? O sea, es decir, Anselmo dice no confiemos en los sentidos, no confiemos en lo que podemos tocar, ver y sentir, dejémoslo todo a la acción espiritual, como decía Platón, y como Aristóteles decía, no, oye, podemos entender el mundo mediante la razón, mediante cómo lo vemos, mediante cómo lo medimos, y es lo que usa Tomás en ese momento, ¿sí? Es decir, Anselmo cree que el verdadero conocimiento se encuentra exclusivamente en el campo de las ideas. Tomás cree que ese conocimiento pues parte de los sentidos o toma esa base, ¿sí? Tomás tuvo un aporte muy bueno, enorme a la teología, a la estructura del pensamiento, ya que empieza a unir la doctrina tradicional de la iglesia con la nueva filosofía aristotélica. Casó la doctrina con la filosofía aristotélica, ¿sí? Y pues lo cierto que a pesar de no concordar con algunas cosas de Tomás de Aquino, sí podemos decir que su obra pues fue muy grande, fue muy importante, ¿sí? Y pues bueno, también es bueno comentar que pues durante siglos de orientación platónica pues que había dominado la teología de la iglesia occidental, se ha ido narrando el curso de la historia. Después, cuando llega Agustín, se impone en Occidente, y pues junto con ella se impone la filosofía platónica, que tenía pues grandes valores para el cristianismo, sobre todo en la lucha contra los paganos, cerca del ser supremo, invisible, etc. Cuando se hablaba de otro mundo superior y demás, el alma inmortal, y etc. Pero pues el platonismo ya vimos que tenía algunos peligros, ¿sí? Justamente el peligro del tema de la encarnación, la presencia de Dios en un ser humano de carne y hueso. Si uno sigue el platonismo, pues esto como que queda relegado a un segundo plano, porque la perspectiva platónica llevaba a quienes la seguían a interesarse no por las realidades temporales, sino en la cuestión de verdades inmutables. Entonces, como personaje histórico, Jesús tendía a desvanecerse, mientras que la atención de muchos teólogos se centraba en el verbo eterno de Dios, ¿sí? Cuando realmente la Biblia dijo, o la Biblia dice, que un punto central es decir que Jesucristo se encarnó. La encarnación de Dios como tal es un elemento sumamente relevante, ¿sí? Por ello, cuando llega el tema aristotélico, como muchos habían construido toda una catedral con estas ideas, muchos reaccionan violentamente contra Aristóteles y prohíben que se leyeran sus libros o se enseñaran sus doctrinas. Esto era más o menos normal en aquel tiempo, pero pues realmente gracias a Tomás de Aquino logró equilibrar y logró crear una especie de rama moderada entre la doctrina y la filosofía de Aristóteles, ¿sí? Y pues después a la posteridad, por así decirlo, sería reconocida como la mejor expresión de la doctrina cristiana. Es decir, hoy en día la filosofía aristotélica es la que domina principalmente sobre la platónica, ¿ok? Bueno, hasta aquí dejamos. Nos tardamos un buen de tiempo, fueron casi 2 clases en una. Ya sobre esto iremos platicando la siguiente, ¿ok?
Bueno, hasta aquí y nos vemos en el siguiente módulo.